minutos en toda la República Argentina y tenemos un invitado, un amigo de la casa, acá el señor Damián Glanz, para hacer un pequeño sondeo de ver qué pasó ayer, qué pasó ayer y qué va a pasar. ¿No? ¿Cómo te va? Bienvenido, Damián. Gracias, Diego. ¿Qué va a pasar? Es difícil saber. Pero uno puede empezar a intuir que puede llegar a pasar. Sí, sí. Creo que anoche, si uno le presta atención... Ya está, ¿no? Que se vayan... No, las encuestas... Ya, por favor, ¿no? Sí, pero por lo menos saber a qué está jugando cada uno. De hecho, el mensaje de Milei, que hizo una campaña contra la casta, eso era crear una nueva grieta entre él y todo lo demás. La casta fue hasta acá. Exactamente, parece que esa campaña tuvo un límite, un techo, porque anoche lo primero que hizo fue reeditar la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo e invitar a todo antikirchnerista a sumarse. Sí. Claro. Entonces ahí se nota cuál es la estrategia de Milei y por lo tanto eso coloca a la oposición que quedó afuera, Juntos por el Cambio especialmente, en ver qué decisión toma, si acompaña o no acompaña, si profundiza el antikirchnerismo, si se aparta de la discusión. Y en cambio Massa jugó a otro juego. Dijo, la grieta se murió, ponerse por encima de esa discusión y reeditar un poco lo que fue la campaña de Larreta. Diálogo, ¿viste que yo le dije antes? apertura, etcétera. Sí. Entonces hay que ver qué pesa más en el electorado. Sí. Si la grieta o la no grieta. Pero por lo menos uno ya sabe cómo está diseñado el escenario, por lo menos entre los dos candidatos, ¿no? Sí. Yo digo, la grieta o no grieta. Si, por ejemplo, quedaban Bullrich y Milei, también Milei hubiera dicho, Massa, me parece que tenemos que juntarnos. Entonces digo, ¿dónde está entonces? Bueno, pero no sé si tal vez era Massa o necesito o es venir al conmigo. votante de Massa, porque de hecho, que son estrategias distintas. Anoche Massa le habló al elector de los candidatos, pero también le habló a algunos candidatos. Sí. Le habló a algunas fuerzas políticas para sumarlos. Le habló de los radicales, le habló a Schiaretti. A Bregman. A Bregman. Sí. A Bregman me parece que tiene que ver más con el votante de Bregman que con ella. No me imagino a Claro, Massa sí, convocándola A su ella no, gobierno al nacional. votante, no. Pero sí a Schiaretti, sí a un sector del radicalismo. Por lo tanto, y también Milei ayer y hoy también sus declaraciones, hablando a los votantes pero también convocando directamente a dirigentes. Sí. Entonces, después hay que ver si esos dirigentes aceptan, van, etcétera. Claro. Pasa que en este detrás de escena hay un quiebre de Juntos por el Cambio letal. Porque Milei suma como aliado a Mauricio Macri, con quien dice tener una relación íntima y que habló hasta el último minuto. Y por el otro lado tenés a un Sergio Massa que dice que es íntimo de Larreta y que quiere convencerlo para que forme parte de su equipo de trabajo de aquí en más, si después del 10 de diciembre le toca ir para adelante. Este gobierno de unidad. En definitiva, claro, digo, acá lo que termina pasando es que siguen dos fuerzas políticas, digamos, llevando al frente, pero se rompe por completo lo que conocíamos hasta ahora como Juntos por el Cambio. Puede ser que tienen, sin dudas, el espacio derrotado es el que tiene mayores dificultades. Pero es complejo el escenario de Juntos por el Cambio, porque de hecho, desde el regreso de la democracia se da una situación inédita en la cantidad de gobernadores no peronistas que van a estar gobernando provincias en el país, que son de Juntos por el Cambio. Chaco, Chubut, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Jujuy, la ciudad de Buenos Aires, San Juan. Es un escenario inédito. Entonces, pensar que se parte solo porque va a haber una discusión en la elección nacional es tampoco entender cómo funcionan los partidos políticos que esencialmente son provinciales. Sí, tal vez digo, no se parte, pero se reacomoda y vuelve a ser un va a haber mucho ruido, va a haber muchísimo ruido. Lo que pasa es que pensar que, digamos, por el hecho, de hecho la mayoría son además radicales, entonces por el hecho de estar tironeados ahora se va a disolver la coalición. No lo veo tan necesario ese escenario, pero sí es complicado, ¿no? Es muy probable que haya algunos dirigentes que digan directamente, sí, puedo sumarme con Milei, pero no necesariamente que se partan los espacios. La relación Milei-Mauricio Macri, ¿no la perjudicó un poco a Patricia Bullrich? Me parece que sí. De hecho, hasta lo dijo ella misma. Sí, ¿no? Hoy el intendente de Olavarría también lo dijo. Perdió y él cree que tiene que ver con esta figura zigzagueante que, de hecho, fíjate que la interna de Juntos por el Cambio fue una interna del PRO. Y una interna del PRO que tuvo mucho de la muñeca de Mauricio Macri. De no haber aceptado a Larreta como candidato, de haber generado candidaturas
digamos, para ir probando a ver quién le iba mejor contra él, y eso Claro. desgastó muchísimo el espacio, Pero por indudablemente. supuesto, sí. Y esta derrota de Bullrich hace que Larreta se vuelva a reposicionar de alguna Lo que pasa manera. es que tiene que pensar muy a futuro ya. Y pero Sí, se bueno, pone pero acá puede afuera. Estaba pensado como jefe de gabinete Está y ahora fuera. queda Sí. sin nada. Y hay que ver si lo no hay que llama pensar Massa. tampoco la vida política de los que se dedican a la política no termina con una mala No, elección. obvio, no. De hecho, Massa es un ejemplo de eso. Es verdad. No nos olvidemos que es la tercera vez que intenta. Sí. Entonces, una mala elección no te saca de la cancha. Pero sí, claramente ahora puede decidir qué hace. El tema es que aceptar la convocatoria de Massa para formar parte de ese gobierno de unidad nacional, es probable que eso lo saque de la cancha a futuro para ser él claro. el candidato. digamos. Teniendo en cuenta que Massa sumó seguramente casi todos los votos de Grabois, no nos olvidemos que Grabois también era parte de una interna, más allá. Pero digo, ¿quién más lo votó a Massa? Gente con miedo a que gane Milei, digo, porque mucha gente también le agarró miedo La a la campaña del motosierra miedo, y todo claro. eso. Bueno, la campaña del miedo fue parte de la campaña del oficialismo. Sí, en realidad fue contra Milei. El mismo, ahora, y de Milei, chicos. O sea, una persona que dice que hay que salir armado y una persona que sale con una No, pero eso motosierra. fue parte de la campaña. Ahora, la Bueno, no, campaña vos del decís, pero miedo el tema del tiene que ver gobierno con lo que los hizo fue precios de- aprovechar eso para decir, Obvio. ojo que si gana Milei ocurre tal cosa. Aparecieron muchos votantes que no habían estado en las PASO. Exacto. Claro. Y de hecho en la provincia de Buenos Aires hubo 1.400.000 electores más, que prácticamente es la cantidad de votos más que sumó Kicillof Claro. en provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, el ausente de las PASO que votó ayer le sumó muchísimos votos a Massa. Y después, no todos los votos de Juntos por el Cambio los pudo retener Patricia Bullrich. Porque de hecho, el juego entre los halcones y las palomas, ¿se acuerdan que era la Sí, discusión sí. de la Claro. interna? Bueno, eso, cuando se queda el halcón, bueno, el voto de las palomas probablemente vayan a otro que se le parezca más. Y después había un halcón más bravo todavía que terminó absorbiendo mucho de ese voto. Así que ahí había un problema también de un poco de que se esfumó en el escenario político la identidad de los candidatos de Juntos por el Cambio y también del elector, que terminó buscando algo que se parecía un Ahora, poco más a lo que buscaba. Entre todas las cosas, porque fue largo el discurso de Massa, anoche arrancó tranquilo, después empezó a hacer ya campaña, pero digo, la palabra inflación no se habló nunca, es una parte de una estrategia. Digo, ¿por qué se vota a alguien tanto con el índice de inflación que tenemos, con todo lo que estamos pagando? Porque uno dice inflación y parece una palabra abstracta, pero vos vas hoy a comprar un cacho de carne y mañana vale un poquito más. Y a la yerba y el café y el azúcar, digo, eso, ¿cómo jugó a Ahí favor de él? la estrategia de Massa, que evidentemente funcionó y fue muy buena, fue la de despegarse de su propio gobierno. Vos fíjate que él es el ministro de Economía de este gobierno y su compañero de fórmula el jefe de gabinete de este gobierno, pero hicieron campaña en contra del gobierno. Y habló Dice- solo. Sí, bueno, eso fue una señal muy fuerte. El presidente y la vicepresidenta ni siquiera los mencionó, No. ni les agradeció. Y es Parte parte de de la la estrategia, es decir, Parte, nosotros obvio. no somos este gobierno. Sí. Y ¿Y será así? bueno, no sé, evidentemente no, porque es No, el ministro de porque Economía, los digo, pero papeles, claro. No, digo, el día de electoralmente mañana. Mérito. No, digo, para el Pero votante que a lo la mejor lista- tiene dudas, que no la quiera Cristina, digo, o no lo quiera Alberto. Bueno, mucha gente. Pero digo, ¿será así? ¿Massa se podrá sacar de encima eso? Es la esperanza de los que... bueno, muchos que, Pero que lo que tiene pasa la que duda de votar a uno u otro. esa es la ahora, que lo que estrategia, viene. mientras que, a ver, la existencia de Milei en el escenario político argentino lo que hizo fue correr todo a la derecha. Hace unos años la discusión era ver cómo llevar de la izquierda al centro la discusión y ahora se corrió a la derecha. Y lo que hizo Massa con mucha inteligencia, digamos, de estrategia electoral fue Política. quedarse en el centro. Entonces, a negar algunas sociedades, vos fíjate, vos decís, retuvo el voto de Grabois. Sí, pero a Grabois no lo mencionó. No. O sea, no salió a buscar No, al no. electorado de Grabois. Salió a hablar de su campaña. Sí. No mencionó a Cristina. Los íconos que habían formado parte de la estética electoral del kirchnerismo, Madres de Plaza de Mayo, no estaban en primera fila, estaba la UOCRA. Entonces eso habla de Claro, un, digamos, de Eso lo un armó la escenario gente de él. distinto. Bueno, no sé, es como ir al centro y esquivarle a los extremos, al menos los extremos que se interpretan en el juego electoral argentino. Entonces, y es más cómoda
digamos, ese centro. Y de hecho, evidentemente, había más espacio para crecer ahí que o radicalizando el discurso a la derecha o hacia la Claro. izquierda. El tema es Y cuánto le lo podés resultó, sostener ¿no? si la mitad de tu boleta es kirchnerista. ¿Cómo le decís yo no soy si la mitad de tu boleta y De la equipo provincia de político Buenos Aires, es encima. kirchnerista? Bueno, por eso, La que pero más te evidentemente gasta, el nada. marketing electoral logra esas cosas. Sí, el marketing y después hay que ver los papeles. Digo, Alberto decía yo no soy Cristina, pero cuando Cristina le dijo a Alberto agarrar la lapicera, dejó de gobernar. Hoy no lo Sí, vimos después más. somos los dos Hace un año- Fernández. Claro, hace un año que no lo vemos más. Sí, bueno, hacerlo de Cristina fue muy fuerte, ¿no? A la mañana diciendo, el presidente es el que decide, yo vengo Sí. advirtiendo Como que casi era un desde afuera, gobierno ¿no? personalista y no Presidencialista, en el Sí, sí. sentido, bueno, es como funciona acá el que tiene la lapicera, el que Eso. gobierna. Pero Quería retomar el sí. tema de lo que recién mencionabas, de alguna manera, por llamarlo del mérito, ¿no? De Sergio Massa, de disociarse de la figura de ser actualmente el ministro de Economía, un poco retomando la pregunta de Diego. Y parecía, digo, en su alocución y en todo su discurso, justamente como que estaba parado y empoderado a nivel discursivo desde un lugar donde él no tiene absolutamente nada que ver con la coyuntura que estamos atravesando y es ni más ni menos que el ministro de Economía. Sí, bueno, eso es estrategia electoral. En campaña funciona más la ilusión por lo que viene que el análisis de De lo lo que... hecho. Claro. Sobre todo, el hablar del presente es muy incómodo. Después está en el votante si le cree o no, pero su puesta en escena es razonable. En Claro. el sentido de decir, bueno, hablemos de lo que viene, mi gobierno va a ser mejor y sí, ¿qué vas a decir? Que Claro, vamos a sí. seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, digamos. Es esperable ese discurso de Massa. Después hay que ver, Massa está a 14 puntos y Milei a 20. Digamos, cómo, digamos, quién logra sumar más. A ver cuál de los dos discursos es más creíble, cuál de las dos estéticas electorales. De hecho, ayer no es casual que Massa haya elegido un discurso muchísimo más moderado. Sí. No atacó, al contrario. Y el discurso de Milei era un discurso, terminó diciendo, vamos a ponerle la tapa al ataúd del kirchnerismo. Una imagen fuerte, Sí, digamos. sí, Entonces, sí. pero hay que ver de vuelta cómo funciona en la sociedad, si quieren ese discurso o el otro, digamos. Ahora, ¿y hay un techo para alguno de los dos? Porque se hablaba de la muy buena elección de Massa, pero que quizás también este podía ser cercano a su techo, o en realidad ninguno de los dos candidatos tiene un techo. Bueno, es que ahora en el escenario de balotaje, suponiendo que todos los que no votaron a ninguno de ellos Sí, dos digan, yo, claro. ¿sabés qué? No lo voto. Voto en blanco, listo, gana Sí, Massa. voy, claro. Porque acá es tener la mitad más uno de los votos Sí, positivos. sí, es el que sale. Entonces claro. pueden ir, impugnar, votar en blanco, quedarse en su casa, irse a Miami o a donde quieran. Acá gana el que saca un voto más que el otro. Claro. Por Exactamente. lo tanto, ahí es ver, por ejemplo, Milei lo que intenta claramente es retener el voto, digamos, el voto halcón de Juntos por el Cambio. Y después Massa está tratando de seducir al voto radical también de Juntos por el Cambio y también al voto peronista de Schiaretti y a la izquierda. Sí. De hecho, después hay que ver a quién le resulta más. Tiene la bolilla también, ¿no? ¿Cuánto lo ayudó a Massa el último tiempo el haber asustado con el tema de la quita de los subsidios? No sé, yo creo que evidentemente la estrategia de el miedo, por un lado, y la cantidad de anuncios electorales para el bolsillo ayudó un montón, muchísimo. Sobre todo porque le ayudaba a contrarrestar eso con la amenaza del ajuste feroz que decía, digamos, Milei diciendo voy a hacer un ajuste más fuerte del que me pide el fondo. Sí. Y frases como que Argentina va a estar bien en 35, 40 años. Imagínate a la gente que hoy no puede... Claro, pero decir la carnicería, decir, "Che, pero el pedazo de carne ese se me va a podrir". Claro. Digamos, sí, claro. Hubo cosas que vos decís, ¿cómo puede ser que digan cosas así? Políticamente incorrectísimas también, ¿no? Es que este país no se cambia de hoy para mañana. O sea, en 4 Pero- años ninguno de estos presidentes Pero va a no me poder acuerdo cuál fue el solucionar presidente que dijo, si yo tenemos. decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. No, Sí, Menem. Menem Turco. Bueno, Sí, entonces eso te iba a digo, decir. si vos le decís al electorado que el país va a estar bien en 35, 40 años, decís, pucha, yo Porque no dice tengo que se hijos, vos no requieren tenés por lo hijos, menos ¿para 3 qué? generaciones, Claro. y según la lógica Sí. de Milei, me refiero, Sí, ¿no? Por claro. eso hablaba de 35 o 40 años, pues hablaba de por lo menos 3 generaciones para que se pueda sentir
en teoría, el impacto positivo de las Pero medidas explicáselo que no Milei- llega a fin de mes. No, eso. claro, además 3 Claro. generaciones que concuerden y hagan siempre lo mismo. Que Porque siempre lo si voten a este muchacho. hace uno y después deshace lo que hace, Claro, como bueno, que volvemos en atrás. este país suele haber problemas con la continuidad. Claro, Bueno, y de las hecho, ideas. en cierta medida los dos están jugando con eso. Massa planteando ahora este gobierno de unidad nacional para tratar de hacer un plan de estabilización a largo plazo, etcétera. Y la idea de Milei de que no es para unas gestiones, para varias, Sí. es una advertencia al ciudadano de, sí, no va a ser... Otra cosa, por un lado, en provincia ganó Kicillof cómodamente y acá también cómodamente gana, pero como tenemos otra constitución, como quien dice, todavía no le falta a Jorge Macri va al para balotaje. ganar y va al balotaje con... ¿Hizo una buena elección Santoro? Hizo una buena elección. Sí, Santoro hizo una muy buena elección, sobre todo en el sur de la ciudad de Buenos Igual Aires. digo, con este pequeño margen Sí. que le falta, con el recuento de votos, puede ser que pase. Puede ser, de 50. hecho... Quedan ¿Sí? 4%, creo que queda por ejemplo. Sí, o sea, todavía hay mesas que no se escrutaron, que, digamos, hay un momento donde se dejan de cargar mesas, hay un Sí. acuerdo entre los fiscales generales para resolverlo en el escrutinio definitivo. Va a haber alguna discusión. También hay una discusión interna hoy dentro de Unión por la Patria, Porque de ver qué hace si se baja. Santoro. Sí, ahí, de hecho, Hoy lo escuché yo. porque... eso, de buena Él fuente. ayer dijo que no. Cuando habló, Anoche dijo que no, que dijo de que todos no. modos que iba a esperar al recuento definitivo. Sí. Dentro de Juntos por el Cambio tienen la expectativa de ganar en primera vuelta, Ajá. porque había todavía unos 160.000 votos Claro, dando por vueltas. contabilizar, y si la tendencia se mantenía, ese 0,4% que le estaba Llegaba faltando a Jorge Macri. Macri le alcanzaba. Pero ahí la discusión que están teniendo es entre Massa y Santoro. Si no ayer llega. Milei lo que dijo es vamos a apoyar a Jorge Macri, Sí. y lo que no quieren es abrirle las puertas a un acuerdo formal Milei y para que eso Jorge también Macri. facilite un acuerdo de fuerzas políticas que, digamos, le quite votos a Massa. Por el otro lado, también es cierto que una elección arranca de cero. Claro. Y del mismo modo que en las últimas semanas se vio cómo no solamente fueron los aciertos de la estrategia electoral de Massa, sino en especial los desaciertos de Milei, con muchas contradicciones con respecto a las cosas que había dicho antes, algunos de sus personajes más cercanos diciendo cosas que le costaron muy caro, Sí. no solamente la candidata a diputada Lidia Sí, de Moine. Lemoine, sino también Venegas Lynch con el asunto con el Vaticano, que Sí. digamos, eso tiene un costo social Sí, Marra alto, también. sobre Sí. todo en sectores provincias muy populares. Entonces, ahí es donde pueden decir, bueno, también podemos jugar con el error del otro. O sea, no confiarse solo que el otro está muy cerquita. Es decir, en las elecciones también uno no gana con su propia, digamos, Claro. fortaleza, Estrategia, sino también del con los error del errores otro. ajenos. O sea que puede haber un guiño, llegado el caso que Jorge Macri no llegue al 50% y un poco más, que de repente baje la candidatura. Que Santoro es una posibilidad, digamos. Para captar algunos votos, digamos, mira, te hago este guiño, pero de alguna manera... Igual Jorge no lo necesita tampoco pactar. No, de hecho, No. creo que le Vuelve puede a la sumar. elección y claro. eh, Sí, pero deja de hacer campaña y ya es. sí, claro. Bueno, pero eso a esta altura depende del recuento definitivo, que Sí. espera unos días, o la decisión política, Y una aparte cuestión de acá estrategia en Ciudad electoral. hubo de otro Santoro. gran factor que tiene que ver con los votos en blancos, que se dio un fenómeno que en el total, en la nacional, era un 2% y acá en Ciudad era un 10%, y uno no podía entender el por qué, y después se trata de entender, y parece que mucha gente no votó de la manera que tenía que votar porque era confuso esto de tener dos boletas, o cortaron mal, entonces... tampoco se les avisaba. Yo, por ejemplo, cuando fui a votar, la persona que me tomó el documento me dijo, fíjate que tenés boletas de los dos lados. Sí, de Como hecho, avisando. había. Lo que pasa es que el cambio electoral, Sí. cuando se sacó la urna electrónica, Sí. después hay. Es cierto, son 2 meses, es mucho, es poco tiempo. Volver a enseñarle a la ciudadanía, porque acá, como vivimos cambiando las reglas electorales, Sí. no es tan sencillo. Y es cierto que si vos veías la boleta y te la encontrabas y creías que era esa, muchos dejaron en blanco Ciudad. Una categoría u Ciudad. otra. o una claro. categoría o la otra. Sí. Mirá vos. Ahora, también es cierto que hubo voto en blanco, porque un sector del radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires llamó a votar en blanco cuando se quedó afuera Lustó.
cuántos se confundieron y cuántos fue una cuestión, bueno, es imposible saberlo, Claro, pero sí, sí. el voto en blanco en la Ciudad de Buenos Aires, sin lugar a dudas, es lo que terminó perjudicando a Jorge Macri. Claro, también. Ahora, abro el debate, perdón, Sí. que tiene que ver cuando lo hablábamos al principio, el tema de las encuestas que son un blef, Sí. porque digo, ya son varias las elecciones que no vienen acertando o por lo menos arrimándose a lo que podría ser el resultado real, pero también las PASO, ¿no terminan siendo una suerte de encuesta verídica? Porque ahí sí ya no Bueno, es que le plantea y el escenario terminan a los- beneficiando o no, o sea, como que son un termómetro del humor social para que después, en la definitiva, se puedan todos recalcular. Funcionan como advertencia. Eso es lo que Bueno, de digo, ¿no hecho, terminan como jugando en el un rol 2019, raro? ¿se acuerdan en la presidencial que en las PASO Alberto Fernández había sacado una diferencia abismal frente a Mauricio Macri, que eso obligó a Juntos por el Cambio a cambiar su estrategia y después remontaron muchísimo. No le alcanzó, pero la remontada de Mauricio Macri fue muy importante en ese periodo. Y sí tuvo que ver con el impacto, con el shock que generó la PASO. Ahora... Pues, ¿hasta qué punto sirve la PASO bueno, o termina porque- como beneficiando para hacer este tipo de estrategias? Bueno, porque la PASO está pensada para decidir una interna y de hecho funcionó en Juntos por el Cambio que hubo una interna, Claro. también hubo interna en Unión por la Patria. Tiene esa Pero función, a mí digamos. me gustaba más cuando era antes. Si vos eras del Partido Radical, que voten los afiliados radicales a quien quieren su candidato. Porque somos argentinos. Damián, yo, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy un tipo que labura para Massa. Entonces yo digo, ¿quién es el rival que más me conviene a mí? No lo voto a Massa en las PASO. Me meto en la interna del otro. Me decís meto en vos. la interna del otro. Entonces, si quiero, me parece que el rival más difícil puede ser Larreta. La voto a Bullrich. Sí, ahí hubo ¿Entendés? un cálculo distinto. Es cierto eso. Como que da puede lugar a la ocurrir. especulación Pero por ahí. no te Somos olvides... argentinos, nosotros que Sí. estamos con estas cosas. Pero no te olvides, digo, que nosotros llegamos a que las vote el peronismo, que primarias quiere. porque lo que ocurría es que los candidatos los elegía una cúpula muy cerradita de los partidos y no había participación ciudadana en la construcción de las candidaturas. Y eso cambió con las PASO. Sí. Pero había afiliados y había una plataforma. Yo iba a un lugar radical y me daban, toma, acá tenés la plataforma nuestra. Iba a un lugar peronista y me daban, mira, estos son los principios de nuestro partido. Digo, Bueno, ahora eso existe, más. existe, pero a veces no se condice con lo que... Bueno, no es que no, a veces no se condice con lo que Pero después... Eta, Las pero pasos digo, quedaron como en un existía. ojo de tormenta que tal vez a partir del año que viene, cuando ya no estemos en medio de una etapa electoral, está la propuesta de ver si se eliminan o no, porque también es cierto Bueno, que no se olviden estamos- que hubo una discusión muy grande. de eliminar las PASO Ahora. en el año 2021 Sí. y no se eliminaron. Y de hecho, el espacio que más militó en el Congreso para sostener las PASO fue Juntos por el Cambio. Claro. A mí me parece que es un muy buen instrumento electoral. ¿Quién la creó, las PASO? Las creó Kirchner en el Y 2009. los mismos después la quisieron Sí. sacar. Bueno, porque de vuelta, las reglas electorales Es en este país impresionante. se van cambiando con frecuencia. Son los que sostienen que la van a sacar el año que viene. Claro, y los otros que decían que no en ese momento ahora son los que dicen que hay que Bueno, pero sí. pasan como con leyes. Sí, ¿Cuántas me veces vuelven tratan de loco, la ley de me alquileres vuelven y lo loco. mismo que la plantearon ahora son los que dicen que... Claro. Pero te dentro vuelve del loco, mismo partido, vos lo veías ayer a Sergio Massa despegándose de todo lo que es este gobierno y Santoro antes de ir a votar dijo que había hablado hacía 2 minutos con Alberto y estaban en un mismo partido político y supuestamente tirando todos del mismo carro y eran dos estrategias totalmente distintas, una pegándose al que era actual presidente diciendo acabo de hablar con él y el otro hablando solo como si hubiera ganado él solo y no hubiera tenido un partido atrás. Bueno, probablemente había estrategias distintas. Pero también es cierto que hay una relación personal de Santoro con el presidente. Y de Massa con el presidente. Ah, de eso sin dudas, pero tal vez ahora pesa mucho más en el caso de Massa su estrategia, que de hecho fue casi el único vocero de su campaña. Y también eso, y el hecho de que Hacer haya aparecido solo en el escenario, también era una manera de hacer una puesta en escena de Claro. soy yo. Sí, O sea, sí. no soy el gobierno, soy yo. Y mi familia, que eran dos maneras distintas de marcar diferencias con Javier Milei, ¿no? A ver, yo no entiendo mucho de algunas cosas, digo, pero mucha gente hoy escucha, el que le dio una mano bien grande es Kicillof. Kicillof le da una mano muy grande a Massa para que sea. Kicillof y los intendentes. Sí. Sí, y no solamente los gobernadores. Si uno mira el mapa, cómo cambió el mapa, que se había puesto todo violeta en las PASO, y ayer aparecieron Sí. muchos celestes de sí. Unión por la Patria, y los que eran amarillos desaparecieron. Sin dudas, los gobernadores y los intendentes se despertaron.
y traccionaron mucho voto del que no había ido a votar y hizo lo que el peronismo hace cuando pone la maquinaria en funcionamiento, revierte elecciones. El puerta a puerta. Sin lugar a todo, ¿no? dudas que la elección que hizo Kicillof en provincia de Buenos Aires le garantizó a Massa, digamos... Bueno, le sumó 8 puntos. Claro, la diferencia, ¿no? Mirá vos. La diferencia, sí. Claro, qué bárbaro. Gente que no ha ido a votar. Sí, Bueno, tenemos un mes donde se van a sacar los ojos, ¿no? sí. sí. Nos van a volver locos de acá al 19 para mí. Nos van a bombardear y cómo vamos a sigue estar la así, viste, como campaña? los umpires de tenis. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y acá hay como varias campañas, porque de hecho hay como una discusión primero, ver si los líderes de los espacios, los dirigentes, de hecho recién la coalición cívica anunció que se va a mantener presidente, que su espacio no va a apoyar ni a uno ni a otro, o sea que llaman a votar en blanco. Pero después hay que ver, digamos, más allá de lo que los dirigentes políticos, los partidos políticos decidan, hay una campaña que va dirigida al elector. Y acá, por supuesto, lo que vos decías, la inflación va a pesar mucho, pero, digamos, el gobierno también, me imagino que van a seguir jugando con la estrategia del miedo, lo que podría venir si gana el otro, que, digamos, si Massa logra contener esta hiperinflación anunciada que, Sí, la que se igual hablaba en ya los en lo que últimos va de días octubre y tiene no un ocurre, 6-7%. probablemente ahí tenga, digamos, esa chance, digamos. Massa va a tener que en estos días ser más ministro de Economía que candidato. Ah, sí. Y sí, porque va a tener que demostrar que él Que puede ofrece certeza. Puede claro. Sí, Claro, claramente. tal cual, tal cual. Y después Milei, después hay que ver si la estrategia de meterse en la grieta kirchnerismo, antikirchnerismo, le funciona a alguien que venía denunciando a la casta. Claro. Claro. Porque ahora de repente, como decía, bueno, la casta se terminó, ahora es otra cosa, y el votante que creyó efectivamente que el problema era la casta y ahora vas a buscar aparte de la casta, es un problema. Digamos, los dos tienen grandes contradicciones. Sí. Uno es ser parte del mismo gobierno y mostrarse por fuera, y el otro ahora buscar el auxilio en la casta. Y hay que ver cuánto pesa esa contradicción en el electorado, que en definitiva es el único que acá... Si los mercados se quedaron más tranquilos, No. uno vio de alguna manera. Aumentó Pero el el dólar un montón. sí, pero tampoco No que se aumentó disparó tampoco. tanto, Lo ¿no? que pasa es que el viernes pasado, entre jueves y viernes, la plataforma que maneja los números del dólar negro, del dólar blue, tiraban un dólar de 900, 905 pesos. Que en realidad cuando vos ibas a buscarlo no lo conseguías por menos de 1.000 pesos en ningún lado. Entonces, hoy salieron los números reales, que es un dólar a 1.050. Durante el fin de semana, el cripto, que es el único que no cambia durante el feriado y el fin de semana, estaba en 1.200 pesos. O sea, era también retener de una manera mentirosa, decir, pará, bajé a 900 el dólar, cuando en realidad los números después se terminaron Sí, conociendo. hay que ver ahora en estos Había días un dólar blue si del blue. sigue habiendo tanta demanda de dólares, es decir, más que el dólar hay que prestarle atención a qué pasa con los depósitos. Ah, Es decir, sí. si la gente sigue sacando la plata del banco, que eso es algo que ocurrió, que estuvo también bastante... Milei en un Sí. momento también dijo, bueno, no recomendaría a nadie que Eso no, renueve un claro. plazo fijo, etcétera. Me parece que va a ser un termómetro de lo que le pasa del miedo Sí, del ciudadano o no, o la tranquilidad. Sí. Igual coincido con vos en que la tiene más fácil controlar un dólar a 1.000 pesos que controlar la inflación. Bueno, es Que que va la en inflación no es de un día para hipercrecimiento otro, claramente. y que ya va- hay alguna cosa que tristemente nos pasa a los argentinos, nos acostumbramos a vivir con este nivel de inflación. Sí. Entonces después hay que ver qué pesa más. ¿Qué pesa más? Si una situación en la que te acostumbraste y crees que puede cambiar, o la expectativa de algo totalmente diferente. Ujú. Y eso, bueno, lo decide cada uno. Lo decide cada uno, sí, sí. tal Bueno, vamos a cual. aclarar una situación también porque el 12 de noviembre va a haber debate, tenemos un debate más por delante entre candidatos, el día 19 será finalmente la votación. El día 20 es feriado, parte del Poder Ejecutivo había confirmado que se pasaba para una semana después, El 27. justamente para el 27, pero acaba de salir Gabriela Cerruti, que es la vocera presidencial, a decir que eso todavía no se decidió, que va a ser un decreto que finalmente lo vamos a conocer en unos días si se da o no, pero no lo confirma. El gobierno, a través de su vocera presidencial, dice que fue un rumor y una especulación, pero que todavía sigue vigente ese fin de ¿Por semana. qué lo cambiarían? largo, para que la gente no se vaya y se quede a votar. Ah, No muy caiga bien. Porque si no claro. queda un fin de semana largo. Claro, claro. Así que hace nada, 25 minutos acaban ya de mandar
justamente eso, aclarando la situación, porque mucho se hablaba de la posibilidad de que se cambie. Parte del Poder Ejecutivo dijo que sí, lo vamos a pasar para el 27, pero no lo demos por confirmado todavía porque la vocera presidencial dijo que todavía no está tomada la decisión. Muy bien. Bueno. Bueno, y tenemos además como